Edgar Alberto Gómez Romero nació el 6 de diciembre de 1971 en Santa Marta, Colombia. Era profesor en el núcleo educativo número 8 de la localidad y estaba casado con una mujer llamada Lady Judith Ávila Martínez, con quien vivía en el barrio Olaya Herrera. El hombre se hacía llamar Padre Ángel y ofrecía fantasiosos servicios de exorcismo, pues aseguraba ser un sacerdote ordenado en la Iglesia Católica. El supuesto sacerdote solía organizar rituales para expulsar malos espíritus, en uno de los cuales participó una contadora pública llamada Estrella Paola Morales Pérez, de 28 años. Era una joven muy inteligente, extrovertida, alegre y cariñosa con la gente. También era fiel creyente de la religión católica y muy apegada a su padre. Aspiraba en el futuro a ser una gran empresaria y tenía el sueño de irse a los Estados Unidos para estudiar inglés. Sin embargo, para el año 2010 la muchacha pasaba por una mala racha, ya que no conseguía empleo, y a pesar de que su padre la ayudaba económicamente, según sus familiares estaba algo deprimida. Su tía Mileydis Pérez Torres, su esposo Jairo Rafael Pertús Pertús y sus hijos Damián y Anthony Pertús Pérez comenzaron a meterle ideas en la cabeza sobre estar poseída por un espíritu que no le permitía progresar, y le dijeron que ellos conocían a un hombre que podía ayudarla a espantar las malas energías. La muchacha no estaba muy convencida, ya que era muy católica y no creía en esas cosas, pero tras insistir muchas veces la convencieron de ver al supuesto sacerdote, para que le hiciera un trabajo de limpieza a través de la oración. Con esto contactaron a Edgar, quien viajó desde Santa Marta hasta la región de Soledad Atlántico, ubicada en el norte de Colombia, donde residía Estrella. Inicialmente, el hombre se hizo pasar por un sacerdote católico que pretendía hacerle un exorcismo, porque según él, la chica estaba poseída por un demonio llamado el Negro Felipe, un espíritu maligno que abusaba sexualmente de ella en las noches, y que era el causante de su mala racha y no le permitía conseguir trabajo. Acordaron entonces la celebración de una ceremonia para expulsarlo de su cuerpo, la cual comenzó el jueves 4 de noviembre de 2010 en la vivienda de Mileydis y Jairo, ubicada en el barrio Costa Hermosa. El supuesto cura le pidió a Lely Johanna Doria, esposa de Anthony, que fuera su asistente en el acto, y se encerraron con la muchacha en un cuarto ubicado en el segundo piso, desde donde se escuchaban fuertes gritos de auxilio de Estrella. Afuera de la habitación estaba su madre, pero la mujer no hizo nada porque pensaba que todo era parte del ritual para sacarle el supuesto espíritu. Al día siguiente, una comisión policial encabezada por el patrullero Esteban Díaz acudió a la residencia, luego de ser alertados por los vecinos sobre los gritos de la chica. El funcionario intentó ingresar, pero Mileydis se lo impidió y le dijo que todo estaba bien. Durante el ritual, que duró 2 días, el hombre mantuvo a Estrella encerrada sin que nadie la viera y la sometió a vejámenes y de todo tipo. Mientras todo esto sucedía, Mileydis, su marido, sus hijos y otras personas presentes en la casa oraban y reproducían alabanzas en un equipo de sonido. El sábado 6 de noviembre finalmente la joven fue estrangulada. Luego del deceso, Lely Johanna le cambió la ropa, la maquilló y le arregló las uñas. Esa tarde Damián llegó a la casa y pidió ver a su prima. Ante la negativa, entró al cuarto a la fuerza, y en este lugar el supuesto sacerdote intentó asfixiarlo, pero no lo logró. El hombre le dijo que estuviera en calma y que Estrella estaba dormida. La hermana de la víctima, Sandra Milena Morales, llegó a la residencia alrededor de las 2 de la tarde, pues la habían llamado para decirle que algo raro pasaba en la casa. La muchacha junto a su madre insistió para que les permitieran ver a Estrella. Fue entonces cuando Edgar bajó el cuerpo, ya rígido, a la primera planta. Él les hizo creer que Estrella estaba dormida, cuando en realidad ya había muerto. El mismo agente policial que había acudido el día anterior llegó al inmueble con una orden de un juez para ingresar, pero ya era muy tarde. Al entrar se encontró con una escena macabra. Estrella estaba sentada en una mecedora, maquillada y con varios collares religiosos colgados de su cuello. Mostraba evidentes señales de maltrato. A los pocos minutos el lugar se llenó de oficiales de la Policía Metropolitana de Barranquilla, al mando del coronel Sergio Pérez. La chica fue trasladada a un centro asistencial, donde el personal médico confirmó que tenía varias horas de haber fallecido. Su cuerpo presentaba señales de estrangulamiento y varios moretones en los brazos y otras partes del cuerpo. En ese momento Edgar fue detenido y llevado bajo custodia por los agentes de la Fiscalía a la Clínica General del Norte,
debido a una fuerte intoxicación que sufrió. Los otros ocupantes de la residencia, que eran Lely Johanna, su esposo Anthony, Miladys, Jairo y Damián, fueron conducidos a la fiscalía para establecer el grado de responsabilidad que habían tenido en el suceso. Las autoridades judiciales vincularon a una investigación por homicidio a todas las personas que participaron y tuvieron conocimiento del ritual. Además de los familiares de la víctima implicados, también estaban siendo investigados un amigo llamado Alexander Villarreal y Lely Mary Doria, madre de Lely Johanna. Mientras a Edgar le practicaban exámenes toxicológicos, el 8 de noviembre la Fiscalía presentó ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías a los familiares de la joven que habían sido capturados al descubrirse el crimen. Durante la audiencia, el fiscal tercero de la URI de Soledad reveló con un crudo y aterrador relato detalles macabros de la forma en la que había muerto la joven. Según el Ministerio Público, el presunto autor del crimen había sido Edgar, y todos los demás eran sus cómplices. Refirió que en la inspección técnica del cuerpo de la joven se encontró que había sido víctima de abuso sexual. Además tenía traumas de objeto contundente por todo el cuerpo, salida de sangre por las fosas nasales y una hemorragia pulmonar. Igualmente contó que los peritos forenses de medicina legal detectaron que la víctima tenía un desgarro en el cuello uterino y que además de eso le habían introducido por los genitales 2 billetes pocas horas antes de su muerte. Según el informe forense, también la habían golpeado en la cabeza con un bastón, lo que había generado una hemorragia pulmonar y una muerte por asfixia mecánica. Inicialmente, la Fiscalía les imputó cargos por homicidio agravado en concurso con acceso carnal violento a Miladys de 56 años y su esposo Jairo de 53. Agregó que ambos eran cómplices porque cuando los policías llegaron para verificar la denuncia de los vecinos, la mujer les dijo que no pasaba nada, a pesar de que Estrella estaba casi moribunda, mientras que el hombre no hizo nada cuando sometían a la joven a torturas. La mujer fue recluida en la cárcel de Buen Pastor en Bogotá y Jairo en la Modelo. Los otros 3 detenidos, Damián, Anthony y Lely Johanna, fueron dejados en libertad con medidas cautelares, ya que se concluyó que habían sido convencidos de los poderes curativos de Edgar y se habían prestado a realizar ese exorcismo ya que tenían fe y convicción de su poder. A pesar de su liberación, seguían vinculados al proceso. Al finalizar la audiencia, se procedió a la imputación de cargos en contra de Edgar. De manera sorprendente, el hombre apareció amable, sonriente, y hasta tuvo tiempo de lavarse la cara y peinarse para hablar con los medios de comunicación, donde declaró que era inocente y aseguró que posteriormente serían explicadas las extrañas circunstancias en las que había muerto Estrella. Al día siguiente de las imputaciones de los presuntos responsables, decenas de personas se dieron cita en el cementerio de la localidad para poder despedir a la joven víctima. Sus familiares y amigos lloraron desconsolados sobre su ataúd. El 18 de noviembre, vestidos con camisetas blancas y con pancartas que mostraban su rechazo en contra de la violencia, vecinos de la comunidad de Pibijay e instituciones educativas realizaron una marcha del silencio, que recorrió las principales calles del municipio. Los manifestantes expresaron su repudio hacia los ritos, pidieron respeto a la vida y sobre todo exigieron justicia por la muerte de Estrella. Durante los meses siguientes, mientras se realizaba la investigación, los detectives a cargo del caso descubrieron que Edgar no tenía vinculación alguna con la Iglesia Católica. Por su parte, el secretario de Educación de Santa Marta, Edgar Rey Sinin, dio información a la Fiscalía en la que aseguró que Edgar no tenía carga académica, pues sufría de trastorno bipolar y experimentaba cambios drásticos en su estado de ánimo. Al revisar los antecedentes médicos, se comprobó que el hombre en realidad tenía un tratamiento por trastorno afectivo bipolar, pero se le había dado el alta, como ya sabemos, en el 2010, después de que su psiquiatra dijera que estaba estable. El juicio en contra de los acusados comenzó en 2011, en el Juzgado de Descongestión Penal del Circuito de Soledad. Durante el desarrollo del proceso judicial, Marjorie Cervantes Herrera, la médico forense que practicó los análisis al cuerpo de Estrella, fue un testigo clave de la Fiscalía. En medio de su testimonio, la experta reveló detalles escalofriantes sobre la muerte de la joven. Declaró que basada en las huellas digitales que tenía la víctima en el abdomen, la mano derecha y el cuello, era probable que durante la sesión espiritista hubieran participado de manera directa por lo menos 2 personas. Explicó que era posible que mientras alguien ejercía fuerza sobre la boca y el cuello de la víctima,
otra persona la estuviera sujetando. En el juicio oral también subió al estrado el psiquiatra particular de Edgar, quien reveló que luego de varios meses de tratamiento el paciente se había rehabilitado y que no entendía qué había pasado. La psiquiatra de medicina legal, Sandra San Juan, también fue citada como testigo de la acusación. Según su testimonio, el supuesto cura no había sufrido ningún trastorno bipolar como alegaba su defensa, pues aseguró que él junto a los otros 2 acusados solo disfrazaron el hecho con Biblias y objetos religiosos. Señaló que el cuerpo de la víctima tenía agujas incrustadas, signos de envenenamiento, estrangulamiento y moretones. Además, en la escena se encontraron varios elementos de ritos satánicos. Basados en estos testimonios, el abogado de la familia Morales, Jesús Montero, y el Ministerio Público concluyeron que en el momento en el que Edgar asesinó a Estrella no estaba afectado mentalmente y había actuado con sus 5 sentidos. Para enero de 2012, tanto Edgar como Jairo y Mileidis continuaban privados de libertad, mientras que Anthony y su esposa Lely Johanna estaban prófugos de la justicia. Eran buscados por la Interpol, ya que estaban directamente vinculados al asesinato de Estrella. Durante el proceso judicial, el Ministerio Público hizo una referencia histórica de cómo sucedieron los hechos y la participación de cada una de las personas que estaban siendo acusadas. El 25 de abril de ese mismo año, el juez Hugo Jr. Carbono Ariza halló culpable a Edgar como autor material de homicidio agravado y acceso carnal violento en persona en incapacidad de resistirse. Por los mismos delitos fue sentenciada Lely Johanna, quien continuaba prófuga de la justicia. Mileidis y Jairo fueron declarados culpables por homicidio agravado en calidad de cómplices, en tanto que Alexander y Lely Mary fueron absueltos, ya que según el juez la fiscalía no demostró su participación o responsabilidad en los hechos. Por el horrible crimen de Estrella, el tribunal sentenció a Edgar y Lely Johanna a 39 años de prisión, mientras que Mileidis y Jairo fueron condenados a 16 años y 8 meses de cárcel. En cuanto a Anthony, quien estaba prófugo, el magistrado pidió a la fiscalía iniciar una investigación en su contra. La noticia de la condena de Edgar y sus cómplices fue reseñada por los principales medios de comunicación del país, quienes siguieron muy de cerca el caso. Sin embargo, los abogados de los condenados apelaron la decisión y llevaron el caso al Tribunal Superior de Barranquilla. 3 años después, en julio de 2015, la sala penal de dicho tribunal, con la disidencia parcial de un magistrado, consideró como primer elemento que el supuesto sacerdote era inimputable, es decir, no estaba en sus sentidos cuando cometió el crimen, y por tanto debía ser internado en un hospital psiquiátrico, y se redujo su condena a 20 años. Asimismo, la sentencia de Lely Johanna fue rebajada a 20 años, mientras que Mileidis y Jairo pagarían una condena de 12 años. Una vez que fue notificado de la rebaja de la pena, el abogado de la familia Morales interpuso una demanda ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia contra la sentencia emitida. Durante el proceso, el abogado aseguró que Edgar no era inimputable, pues aunque tenía un historial de enfermedades mentales, su psiquiatra declaró que ese mismo año en el que ocurrió el crimen le había dado el alta y estaba en total rehabilitación. Lo mismo confirmó la hermana de la víctima, quien cuando arribó a la casa donde se perpetró el homicidio, notó que el supuesto sacerdote estaba tranquilo y articulaba las palabras de manera adecuada. El patrullero que ingresó a la vivienda el 6 de noviembre de 2010 y encontró el cuerpo de Estrella, también aseguró que el comportamiento del sujeto en ese momento era totalmente normal y habló con coherencia. Por su parte, los abogados de Lely Johanna, Mileidis y Jairo se basaron en el argumento de que aunque sí participaron en el rito, lo hicieron bajo la convicción errada e invencible de participar en un ritual de carácter religioso para la liberación y sanación espiritual, lo cual en Colombia no constituía un delito. La Corte Suprema estudió la posibilidad de declarar a Edgar no apto para ser juzgado, pues el Tribunal de Segunda Instancia había considerado que era un demente salido de la realidad. Sin embargo, luego de una extensa revisión de elementos de prueba, se encontró con que Edgar obró con pleno conocimiento de que su cesión podría cobrar la vida de Estrella, y se ratificó la condena de primera instancia, al indicar que Edgar sí era una persona imputable y capaz de entender lo que hizo. Sobre Lely Johanna, la Alta Corte le dio la razón, de que los rituales de liberación y sanación no eran penalizados en Colombia. Sin embargo, le advirtió que entre eso y asesinar a una persona había un océano de diferencia,
Le reprocharon que tenía conocimiento en salud ocupacional y que estaba completamente insertada en las dinámicas sociales de un centro urbano, por lo que no cabía duda que tenía responsabilidad durante el asesinato y había caído en omisión. Asimismo, sobre Miladys, quien prestó su casa para el crimen, se le acusó por el pleno conocimiento que tenía de las fantasías de Edgar, ya que una semana antes del asesinato de Estrella, había escuchado cómo su hijo Damián sufrió los maltratos de una supuesta ceremonia de sanación. El joven le dijo que había sangrado por la boca. No obstante, ella permitió que días después Estrella fuera matada. La Corte Suprema desestimó el argumento del abogado de Lely Johanna, al considerar que si bien es cierto, como ya dijimos, los rituales de sanación no son un delito, a ella no la estaban acusando por eso, sino porque dolosamente causó la muerte de una persona. En tal sentido, el 28 de julio de 2021, el máximo órgano de justicia anuló la decisión emitida por el Tribunal Superior de Barranquilla y confirmó la de primera instancia emitida por el Juzgado de Descongestión Penal del Circuito de Soledad. Con este fallo dejó en firme las condenas de 39 años para Edgar y Lely Johanna y 16 años y 8 meses para Miladys y Jairo. Y bueno, ese fue el video de hoy. Déjenme su comentario porque los estaré leyendo. Ahora sí, nos vemos hasta otro video. ¡Adiós!